Una acampada en Santa Cruz de Tenerife pregonaba a finales del pasado año una verdad incómoda. El techo en Canarias se está convirtiendo en un privilegio. Estamos acampados por el derecho a una vivienda digna. Aquí hay familia, yo soy un trabajador, aquí hay trabajadores. Si es que no pedimos nada gratis, yo tengo mi trabajo ahí, te lo enseño. Podemos pagar una casa de alquiler social, lo que no podemos pagar es 1.000 euros cobrando 800, es imposible. Yo soy mecánico industrial, soy titulado en bioquímica industrial también. Yo tengo un cáncer de hígado que se me detectó con 44 años y hasta ahora pues he vivido con una pequeña pensión, sobreviviendo porque no se me ajusta nada la hojilla de salario a los alquileres es que no sé cómo llamarlo, pero es que son una pasada cómo han subido los alquileres aquí en Canarias. Mi casa antes costaba 350 y ahora vale 900. Efectivamente, al final terminan estas familias en la calle, igual que he terminado yo. Seis de cada 10 canarios invierten más del 30% de sus ingresos en pagar el alquiler o no pueden comprarse una casa porque el banco no les concede una hipoteca. La pandemia no ha hecho más que agravar esta situación. Antes te daban una hipoteca por el 100% de la vivienda e incluso te daban un préstamo para que lo celebraras con un viaje. Ahora es muy complicado. ¿No está habiendo desahucios, Isabel? Sí, está habiendo desahucios. Hemos estado durante 8 años sin plan de vivienda, es decir, eso significa sin ningún tipo de directriz. Llevas casi 9 años al frente de la gerencia de Visocán. 8 de esos años no se ha construido una sola vivienda en Canarias. Digamos que no hemos conseguido en los últimos años acceder a financiación. En todo el municipio de La Oliva hay 43 viviendas de protección oficial. ¿Por qué hay tantas viviendas vacacionales en La Oliva? ¿Es en proporción el municipio español con más viviendas vacacionales? Yo creo que eso no perjudica. Según las cifras aportadas por el Observatorio de Emancipación, los jóvenes deben de poner el 92,9% de su salario neto para vivir solos de alquiler. ¿Qué le sucede a una sociedad que no se puede emancipar? Isabel, Fernando, ¿cuál es la situación actualmente en Canarias del acceso a la vivienda? Pues paralizado completamente por falta de vivienda pública y con respecto al mercado, ya vamos a decirlo así, particular, pues muy caro. También debido al tema del turismo, de la vivienda vacacional, del escaso territorio que hay, de que todo el mundo quiere vivir en los mismos sitios, en los mismos barrios. Estamos viviendo, yo creo que realmente una verdadera situación de emergencia en la vivienda. Son 18.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública, en espera de vivienda, con datos que, según nuestro plan de vivienda que se acaba de publicar y aprobar en el 2020-2025, datos antiguos, hablan de que se pretenden poner en el mercado y construir vivienda pública social 5.000 viviendas, que claramente va a ser insuficiente. Suponiendo que se lleguen a hacer, porque también yo soy muy escéptica con respecto a eso, pero además que van a tardar tanto en hacerse que no sabemos qué va a pasar en estos próximos 4 o 5 años, qué es lo que va a durar el plan de vivienda, entonces qué va a pasar. ¿Cuál es el perfil de esas 18.000 familias que están en ese grupo de reclamantes? La gran mayoría son familias monoparentales, normalmente conformadas por mujeres con hijos a cargo, también familias en las cuales tienen familias formadas por parejas o matrimonios también con menores a cargo.
Inmigrantes también, muchísimo, hay muchas personas inmigrantes en ese listado. Y por último, y no menos importante, los jóvenes. Jóvenes entre 16 y 29 años que están viviendo en este momento una situación muy complicada de emancipación, de poder acceder a su primera vivienda. ¿Y conoce, Isabel, algún caso especialmente sangrante de ese grupo de personas tan heterogéneo que reclaman vivienda, jóvenes, familias monoparentales, personas migrantes, que te llame especialmente la atención por su situación actual? Me resulta sangrante y me preocupa muchísimo familias que han sido avisadas para ser desahuciadas en 3 y 4 ocasiones, que se ha conseguido paralizar ese lanzamiento en el juzgado, alegando las medidas que el Gobierno ha aprobado a raíz de la pandemia, pero que cada vez que quedan 20 días o 30 días para que sepan que eso se va a parar, que además se suele paralizar el día antes o 2 días antes, no duermen, lo pasan fatal. O sea, es que es jugar ya con la salud también mental, ¿no?, de las personas. ¿Por qué esto que es tan sangrante, según los datos que ustedes manejan, naturalmente, no está en la agenda política como primera acción a ejecutar? Porque llevamos muchos años de retraso y de trabajo muy mal hecho, pero cuando hablo de muchos años hablo de más de 10. Hemos estado durante 8 años sin plan de vivienda, es decir, eso significa sin ningún tipo de directriz, sin ningún tipo de camino, de objetivo, de estrategia en materia de vivienda, y eso al final, lógicamente, se nota. ¿No está habiendo desahucios, Isabel? Sí, está habiendo desahucios, sí, porque luego se produce el efecto de que muchas familias, cuando les llega la demanda, o sea, tú puedes seguir presentando demandas de desahucio al juzgado. Lo que pasa es que hay unas medidas protectoras que sí se alegan, no debieran de alegarse, debía ser el juez de oficio el que pidiera a servicios sociales el informe, pero es verdad que en ocasiones las familias ni siquiera recogen la notificación por miedo, porque es normal, enfrentarse a esto es muy duro, ¿no? O están solas y no saben qué hacer, y entonces el procedimiento sigue su curso y a veces le llega, lo que yo decía antes, la fecha ya para el lanzamiento, y es cuando se bloquean, a lo mejor piden ayuda y se puede paralizar in extremis, pero hay algunas que se acaban produciendo. La mayoría de las personas no lo dicen, viven en una situación, ¿no?, pienso yo, incluso de vergüenza, ¿no?, ante no tengo una casa o no tengo una posibilidad de pagar una casa. Nosotros estábamos de alquiler y resulta que se me cayó el techo del pasillo, eso fue en el 2018. El techo se me cayó a mí en la cabeza. No lo arregló. Resulta que me llama la Trabajo Social del puerto diciéndome que tengo un desahucio. No tocan la puerta y abro yo. Y dice Jesús Israel. Jesús Israel y aquello lleno de policía. Pues a mí no me dio nada, algo pues nada, un día me llama la Trabajo Social del puerto y dice, mira, hay Provivienda que te van a llamar a ver si te interesa. Y, hombre, claro, yo me agarro un cabo caliente. Hasta que encontremos la casita esta, estamos a gusto. A gustísimo. Estamos tranquilitos, usted la ve, somos 2 personas discapacitadas que no ve, mire cómo está la casa. Y estamos siempre así, lo único que quiero es que hay un poquito de justicia para la gente que se encuentra en condiciones como yo, o peor que yo que hay en el mundo. Algunos propietarios tienen casas que no son, porque yo llevé hasta el registro de la propiedad, como que la casa no estaba en condiciones y no estaba registrada en el registro de propiedad. Nada, señor, no me desahuciaron. Junto con la pandemia, sigamos en la pandemia y a nosotros nos echaron a la calle con una mano atrás. Yo lo que pido, nosotros no le pedíamos, dame una ayuda, no, una casa digna que nosotros la pagamos, como se le dio un montón de veces a la Trabajo Social, pero es que yo no quiero ayuda, yo lo que quiero es que me busque una casa digna. Muchas personas, antes de quedarse en situación de sin hogar, llegar incluso a vivir en situación de calle, al final siempre terminas con el apoyo de cualquier familiar, amigo, antes de llegar a esa situación. Cuando hablamos de situación de calle, estamos hablando de personas que estén reclamando vivienda, que están viviendo actualmente en la calle. Están viviendo directamente en situación de calle. Fíjate que en España alrededor se habla de unas 30 o 40.000 personas en situación de calle. En Canarias los datos son muy difíciles de poder extraer porque al final las personas sin hogar es una situación muy cambiante y de mucha movilidad, pero podemos hablar de en torno a las 2.000, 3.000 personas en situación de sin hogar, en situación de calle. Pero hablando de los alquileres,
¿Es Canarias una región especialmente necesitada de la regulación de los topes de los Claramente. alquileres? Influye mucho el tema del alquiler vacacional, porque claro, un propietario que puede sacar 3 veces más alquilando desde el punto de vista vacacional que con un contrato de arrendamiento, pues además está en su derecho en hacerlo, quiero decir. Otra cosa es que debiera regularse, ¿no?, desde las propias instituciones, que eso fuera así, porque es que llegan a haber barrios en los que no te encuentras una sola vivienda en el mercado del alquiler, ¿no? Es que además encima el alquiler vacacional se está situando en zonas residenciales, con lo cual se está produciendo Exacto. también una situación de desarraigo, de gentrificación también en este sentido. Ahí también hay que decir que yo no solamente lo enfocaría a la falta de asequibilidad de la vivienda, sino también los propios requisitos que el mercado del alquiler impone. Me llamo Verónica, tengo 29 años, soy enfermera y me gustaría poder encontrar un piso con una habitación que cueste menos de 500 euros y que no esté en el peor de los estados. Ahora mismo creo que tengo 0 posibilidades de encontrar lo que estoy buscando, y menos en ciudad. Más de la mitad de tu sueldo tendría que ir o a un alquiler o nunca tendrás los recursos suficientes para poder comprar una casa. O te quedas en casa, como estás hasta ahora, o te tienes que ir fuera de lo que es el entorno urbano, tienes que salir a un pueblo o irte lejos. Después de hablar con propietarios, que solamente ha sido uno de manera casual, a través de las plataformas solamente es inmobiliaria. Se ha perdido el hablar con nadie. Yo hablo con una persona que me coge un teléfono en una oficina, como mucho. Las condiciones que te ponen desde la inmobiliaria son muy complicadas. Te piden, yo he llegado a ver 3 meses de fianza. Es decir, el mes de fianza más 2 meses para la inmobiliaria o 3 meses para la inmobiliaria, no uno. Entonces yo creo que buscan perfiles de personas con ese éxito meritocrático que, por supuesto, nadie puede acceder a él, a no ser que sea rico. Al final nos estamos encontrando de que hay personas que tienen ingresos, pero que sus ingresos son insuficientes. Pero esto es un círculo vicioso bastante perverso, vicioso y perverso, sí. Porque en una región con alto índice de desempleo, con alto índice de pobreza, con unos planes de vivienda que cuando existen se ejecutan, bueno, son de 6.000 viviendas, ahora lo haremos de él, son bastante pobres, digámoslo así, sí. Y un mercado de alquiler marcado por la cuestión turística, el alquiler vacacional, etcétera. Esto es imposible, parece que es la tormenta una ecuación perfecta para que la gente no pueda acceder a una vivienda. Por eso cuando denominamos emergencia en materia de vivienda es que realmente la es. O sea, ya hemos llegado a esta situación no ahora, esto es una cuestión estructural. ¿Y cuál es la perspectiva de las inmobiliarias? La situación del sector inmobiliario en las Islas Canarias pues ha crecido bastante, sobre todo se ha encarecido, sobre todo con la crisis que hemos tenido con el tema del COVID. Pues mucha gente ha invertido sobre todo en inmuebles para alquiler y hay mucha gente que invierte sobre todo en entidades bancarias, de pisos de banco. La vivienda de protección oficial en Canarias sinceramente no ha cambiado nada. A raíz de los años atrás cuando empezó la crisis, 2008, que se notó bastante, había mucha demanda sobre la protección oficial en familias que tenían pocos recursos, pero ahora se ve que no han fabricado absolutamente nada y eso se nota. El alquiler se está disparando en algunas zonas porque sube la demanda al no haber tanto trabajo y al haber tanta demanda la oferta no es tan grande y el ofertante dice, oye, si tengo 10 personas y uno me puede pagar más que el resto, ¿por qué voy a tener el precio más bajo? El banco, por ejemplo, no da tanto crédito porque no hay gente que pueda conseguirlo. Entonces ya hay mucha gente que no puede optar a la compra y tiene que optar forzadamente al alquiler. Hay gente que ha perdido su trabajo y eres dueño de un alquiler y también necesita forzadamente subir el precio para subsistir. Pero fijémonos en los números de este mercado, tan necesario a la par que lucrativo y con precios al alza durante el pasado año. En Canarias el salario base es de los más bajos del Estado. Y si en 2019 un trabajador del País Vasco cobró una media anual de 29.400 euros, en las islas la cifra bajó hasta los 20.800. Esto contrasta con el mercado de la vivienda, cuyo precio está entre los más altos del país, tanto en alquiler, con una media que a finales del pasado año se situó en los 10,3 euros al metro cuadrado, como en la compra, donde el metro cuadrado casi alcanzó los 2.000 euros por encima de la media nacional según portales especializados como Idealista. A esto hay que añadir que, según un estudio de la Fundación BBVA, Canarias se convirtió en 2018 en la comunidad con más porcentaje de población en alquiler, casi un 30%, lo que supuso un aumento porcentual de 7,6 puntos respecto al año 2007.
el mayor del país. Y lo curioso es que los precios del alquiler llegan a ser superiores o similares a los que se quedaría si pagáramos una hipoteca. Pero es que además, según Ángel Lobo, especialista en planificación y gestión territorial, el precio de la vivienda de protección oficial también está entre los más altos del país. ¿Por qué estos datos? Hay algo que no hemos tenido en cuenta. Antes te daban una hipoteca por el 100% de la vivienda e incluso te daban un préstamo para que lo celebraras con un viaje. Ahora es muy complicado. ¿Y por qué tenemos de los precios más altos de España en vivienda? Digamos que en los últimos 25 años hemos asistido a un incremento poblacional muy importante en Canarias. Estamos hablando de entre 500.000 y 700.000 habitantes más. No ha sido fruto, evidentemente, solamente de un crecimiento natural de la población, sino ha habido una inmigración muy importante, sobre todo europea, debido al incremento de turistas. La influencia sobre el precio de la vivienda, de ese incremento poblacional derivado de la llegada masiva de personas que se radican aquí de Europa, comunitarias, italianos básicamente, ¿no? Sí, italianos. Últimamente todo el mundo conoce que desde Fuerteventura, que fue un poco donde empezó el fenómeno, se ha ido extendiendo pues a zonas de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma, y también hay islas pequeñas, efectivamente. ¿Pero por qué influye esa presencia masiva de turismo, de inmigrantes comunitarios? ¿En qué influye? ¿En el modo de inversión que están haciendo? ¿En el modelo de inversión? En muchas cosas. Primero, el poder adquisitivo es mucho mayor, con lo cual hay un incremento directo en el precio. Un italiano o un ruso está dispuesto a pagar más el metro cuadrado que lo que podríamos hacer desde aquí. Y por otra parte, también es cierto que hay movimientos de inversiones, no solamente en las zonas turísticas, sino también en zonas metropolitanas. Pero ¿cuál debería ser, en tal caso, la participación de los poderes públicos para regular de alguna manera el mercado y facilitar que el precio, digamos, se estabilice o por lo menos no sea tan elevado? Bueno, la forma de atacar el problema puede ser muy diversa, ¿no? Ahora mismo estamos asistiendo al tema de la ley de alquiler, por ejemplo, a nivel estatal, que quiere de alguna forma implementar una serie de medidas que pueden ser discutibles o no, pero que también se han aplicado en algunos sitios de Europa, que algunos lo ven como una cierta intervención en la economía, pero que tiene algunos elementos interesantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues el establecer zonas donde haya tensiones en cuanto a los alquileres para establecer máximos, ¿no? En Canarias ha estado prácticamente una década sin construir vivienda de protección oficial. ¿Qué potestad, qué capacidad tienen los ayuntamientos de Canarias para cumplir con ese mandato constitucional del derecho a la vivienda y además mantener su autonomía sin que ninguna otra administración influya para que lo hagan? Pues es tarea de todos, ¿no? Pero está claro que la ley, en concreto la ley actual del suelo de Canarias, la ley 4/2017, establece que el 30% del total de la edificabilidad en los sectores de suelo urbanizable o de suelo urbano no consolidado deberán dedicarse como media para vivienda de protección oficial. En algunos sitios es incluso mayor, algunas comunidades autónomas lo han establecido hasta en un 50%, un ejemplo es Madrid, pero eso no quiere decir que lo que ponga la ley después muchas veces se cumpla. Pero no existen procedimientos, palancas desde la comunidad autónoma o de cualquier otra instancia para hacer cumplir que los ayuntamientos tengan planeamiento y que una vez teniendo el planeamiento puedan dedicar estos recursos, estos suelos a viviendas de protección oficial, de promoción pública. Sí, existen esas palancas, existe la posibilidad de que la comunidad autónoma ante la inactividad por parte del ayuntamiento lo asuma, aunque todos sabemos en muchas ocasiones que las administraciones no asumen sus propias competencias y no las llevan a cabo, ¿no? Entonces es complicado políticamente también. Pero, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias dispone de una empresa pública, GESPLAN, precisamente destinada a esto, ¿no? GESPLAN está hecha para apoyar a muchos ayuntamientos que no pueden llevar a cabo su planeamiento, pero otra cosa es que exista también la voluntad política de hacerlo. Muchos ayuntamientos están muy contentos con lo que tienen. O sea que podemos concluir que el problema de la vivienda en Canarias es una confluencia de factores que están girando alrededor de los ayuntamientos, que carecen, primero de voluntad política, parece claro, ¿no? Que carecen de planeamiento y no hay nadie que les imponga, ninguna otra instancia superior que les imponga resolverlo.
Eso es un aspecto, y es un aspecto importante. ¿Pero pueden los ayuntamientos promover de por sí vivienda pública? Sí, por supuesto, pueden y deben para sus vecinos. Domingo, ¿tu padre fue alcalde de La Oliva? ¿Tú fuiste alcalde de La Oliva? ¿Tu hija es alcaldesa de La Oliva? Sí. ¿Esto es un negocio familiar? A ver, hay funcionarios en las oficinas técnicas municipales, pero se necesitan más de los que actualmente contamos. Sin embargo, en el año 20 Visocán acabó con 8 millones de superávit, que se sumaron a otros millones que tenía en cartera, 17 millones creo que en total. ¿Por qué ese dinero no se invirtió, no se ha invertido aún en por lo menos paliar en alguna medida este déficit de vivienda? Bueno, una cosa son los flujos de resultados, de explotación, y otra cosa son los flujos de tesorería. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Los problemas que genera el acceso a la vivienda tienen distinta intensidad dependiendo de dónde busquemos casa. Esto es La Oliva. En esta zona del norte de Fuerteventura se ha dado un caso excepcional. Y es que de todos los municipios de España que cuentan con más de 1000 viviendas turísticas, La Oliva se lleva la palma. Más del 23,7% de los domicilios son vacacionales. Un total de 2.662 para una población que ronda los 27.000 habitantes, para los que de momento solo hay 43 viviendas de protección oficial. A esto se une la gran presencia de migración europea, una tasa de paro que ronda el 22% y contratos que en un 40% de los casos son de carácter estacional. ¿Puede ser el Ayuntamiento de La Oliva el paradigma de municipio turístico que con 43 viviendas de protección oficial solamente, para toda la demanda que puede haber allí, ha sufrido las consecuencias de la influencia turística de los grandes promotores y de la baja calidad de su ayuntamiento? Bueno, efectivamente puede ser un laboratorio para explicar muchas cosas. Este ayuntamiento es un ayuntamiento que ha crecido poblacionalmente muchísimo, que ha crecido muchísimo también en cuanto al número de visitantes, y después en muchas ocasiones los trabajadores o viven en zonas que no son propiamente residenciales, sino turísticas, o bien están viviendo en municipios satelitales como puede ser Puerto del Rosario, y eso no es una buena política. ¿Qué influencia tiene, en el caso concreto de La Oliva, pero en toda Canarias, la irrupción de las viviendas de alquiler vacacional? Bueno, todo esto que se llama la turistificación de los núcleos también urbanos. Yo creo que en Canarias, en cuanto a núcleos urbanos, ha habido una influencia, pero menor. A lo mejor algunos puntos de Las Palmas de Gran Canaria, pero sí que es cierto que en las zonas que ya de por sí eran turísticas y alrededor de las zonas turísticas sí que se ha producido un fenómeno muy importante. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Pues precisamente la localidad de Corralejo, en La Oliva, era y es turística. ¿Qué tienen que decir los vecinos? El alquiler, el vacacional, es el que está fastidiando prácticamente todo. El alquiler de La Oliva en verdad está un poquito cara. Yo veo que están caros los alquileres y que no se puede permitir ahora mismo pues estar en un alquiler. O tienes que tener un sueldo de 2 o 3 mil euros, o si no, no. O tú cómo vas a cobrar 600 euros por una habitación. ¿Tú cómo vas a cobrar 800 euros por un piso? Eso no es locura. Ahora son sobre los 800 euros para estudios, si los encuentras. Yo misma estoy buscando algo, pero no hay. Es raro encontrar un piso también, no solo económico, pero también encontrar un piso. Tengan en cuenta que en La Oliva, en todo el municipio de La Oliva, que es un municipio enorme, hay 43 viviendas de protección oficial que se construyeron en el año 1986.
la gestión de cualquier equipo de gobierno en un ayuntamiento tiene que ver con el tema de la vivienda, evidentemente. Máxime cuando estamos en municipios turísticos como La Oliva, como Pájara. Ahora mismo somos concejales. No sabemos si usted es concejal. ¿Y de quién ha dependido la gestión de este ayuntamiento en las últimas décadas? Pues principalmente de una familia, la de Domingo González Arroyo. Domingo González Arroyo era un alcalde que a mí me acompañó en prácticamente todos mis años de periodismo, de corresponsal en Fuerteventura. Él llegó al ayuntamiento en el año 1979, en las elecciones, ganó y se instaló en el ayuntamiento y ahí se mantuvo la mayoría de las veces, yo creo que prácticamente todas las veces, con mayoría absoluta. Y luego tenía las polémicas urbanísticas que fueron constantes en sus mandatos. Yo recuerdo sobre todo por la presión que se ejerció desde los movimientos ecologistas, el plan parcial SAU 8 de Costa del Faro. Por el contrario, está el tema de Majanicho, el tema de Origomares, que aún eso está pendiente de resolución definitiva por parte de instancias de la Unión, no sé si son instancias judiciales o instancias administrativas de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y hay más cosas por ahí. Mira, ahí está Atalaya Dorada, que aquello se constituyó como una urbanización allí, a la prisa y corriendo, y al final resulta que aquello es un lugar de ocupas, ¿no? Y más cuestiones, que las cosas de las administraciones de Domingo se perpetuaron ahí, siguieron en el tiempo, y hay muchas de ellas que todavía no han logrado, como se suele decir, meterse en vereda, ¿no? Nos ponemos en contacto con Domingo González Arroyo y no acepta una entrevista, pero sí un debate. Así que invitamos a Sofía Menéndez, periodista ambiental, científica y miembro de movimientos ecologistas de Fuerteventura, a sentarse frente al denominado Marqués de la Oliva. Hablando de marquesado, Domingo, ¿a ti te sienta bien, mal o regular que te llamen el Marqués de la Oliva? A mí me importa, te pido como si me dicen que... Pero no te gusta. Como si me quieren decir pichaliza. Pero, hombre, no, pero ¿te gusta que te llamen? Me importa igual. ¿Pero por qué te llaman Marqués? La ropa no es el monje. ¿Por qué te llaman Marqués? ¿Por todas las posesiones? Posiblemente por lo mucho que he vivido a mi manera. Domingo, La Oliva tiene el triste registro de ser el municipio con menor número de viviendas de protección oficial en relación a sus habitantes de toda Canarias. ¿Por qué es esto? ¿Porque aquí no hay demanda de vivienda o porque las autoridades que han pasado por el ayuntamiento, incluyéndote a ti, no le han dado importancia a este asunto? Lo primero, La Oliva tiene 30 y pico viviendas sociales que se hicieron en el año 1982-83. Y hubo que buscar personas para que pudieran ocuparse. Soy de los que creo que en estos momentos en La Oliva no hay demanda de promoción pública. Hay una demanda de promoción pública que es muy parecida en su precio, que es Tamaragua, que está pegada a Corralejo. La Oliva tiene unos 27.000 habitantes, de los cuales casi la mitad son extranjeros, son personas extranjeras. Todas las personas que trabajan en el sector turístico son habitantes de La Oliva o pueden permitirse vivir en La Oliva. Carlos, yo creo que es absolutamente increíble que este señor no sepa cómo está la situación en este municipio, porque ahora mismo hay gente viviendo debajo de las cuevas, en piedras, en la playa. O sea, en el Bristol, si ustedes van, pueden grabarlo, todos los días amanecen como 15 o 20 personas y se lavan la cara y hacen sus necesidades ahí, cocinan. Este municipio necesita un albergue social ya y necesita casas sociales, porque si hay algo que sobra son casas vacacionales. Usted ha hecho una política tan tremenda que ha generado que en relación con los habitantes
tienen muchas más casas vacacionales que en Madrid y Barcelona. ¿Me viene usted a mí dar lecciones de cómo hay que llevar este pueblo? No, yo me siento un poco avergonzado. Un momentito. Porque claro, Momentito. usted me dice a mí que aquí no sé yo prácticamente nada. No, ¿Quién espera, hizo este pueblo? ¿Quién organizó este pueblo? ¿Quién ordenó este pueblo? El ¿Quién caos es el que tuvo? de este pueblo. No, ¿quién es el que tuvo El que caos coger? de este pueblo. ¿Quién es el que tuvo que coger y decirle, Domingo Berriel, vecino majorero, úneme el Roque La Mar con la isla de Fuerteventura? Domingo, si me da 50 millones el ayuntamiento, lo hago. Le di la mano. Le entrego los 50 millones, pues se hizo este porretito para darle salud económica a esto. Y usted de la que corrió brutalmente para que no se hicieran 5.000 camas de lujo en este pueblo. Este señor quiso urbanizar del Faro. ¿Qué mejor vivienda de promoción pública que regalarle un solar a cada uno de los vecinos del Cotillo Donado, regalarle la licencia para que se hiciera un pueblo tan importante como este? ¿Pero quién hay este puerto? Usted. Pero Domingo, A mí me gustaría... Pero Domingo, usted no tiene ojos, usted no ve el desastre ambiental que ha generado, el caos de población que ha generado. ¿No ve usted una carretera que se llama la carretera de la vergüenza, que va hasta el Faro del Tostón, ahí, y que los tribunales se lo ha paralizado porque era una zona cepa de aves esteparias? ¿Eso no lo ve? Usted, el medio ambiente para usted no existe. ¿Cómo? El medio ambiente, la A mí ecología... existe el ambiente entero, no medio. A mí existe el ambiente entero. Vaya usted a gritar en Gran Canaria por qué se siguen haciendo hoteles de 5 estrellas todavía. Y aquí todavía no se pueden construir más. No, dígame. Pero le estoy diciendo que usted tenía en su posibilidad, porque esto era un paraíso, y ha seguido usted un modelo caduco, que ya no sirve y que está siendo una ruina. Modelo caduco es en donde estaba La Molina, que había un complejo de 100 y pico apartamentos, a 1,5 kilómetros del mar, 5.000 camas del Club Mediterráneo, que hubiesen puesto a este pueblo rico, Mire, como lo han puesto rico a Alajares, lo de Majaricho. Alajares la ha enriquecido, que la gente primero tiene que comer. Por favor, ha hecho lo que le ha dado la gana en esta... Espera un momentito. Domingo, has puesto como ejemplo a Majanicho, que está condenado por los tribunales. ¿Consideras que esas prioridades que tú has dado a tu gestión están por encima de las leyes? Majanicho es un plan de ordenación aprobado por el generalísimo Franco. No lo aprobé yo. ¿Sabes cuántas camas tenía? 40.000 camas. Cuando redacté las normas subsidiarias y cuando hice el PIOT, negocié con los propietarios y digo, te dejaría 4.000 camas y usar suelo nada más que 100 hectáreas y 200 quedan fuera para proteger. Yo tengo todas las escrituras de cómo Majaricho cambió de manos, cómo buscó usted unos promotores. ¿Por qué el planeamiento de La Oliva está estancado en sus normas subsidiarias de principio de los años? Está modernizado. ¿No? Sí, y actualizado. Lo actualizó el PIOT. Está a la altura de cualquier otro municipio. ¿Qué pasa? Que La Oliva tiene un planeamiento diferente a cualquier otro municipio. ¿Por qué no tuvo un alcalde idiota? Tuvo un alcalde que quería a su vecino. Esta señora no quiere un vecino. Para querer a los vecinos hay que tener una familia grande como tengo yo. Yo sí se quieren a los vecinos. 18 hermanos hay que darles de comer, un padre y una madre. ¿Cómo se les da de comer? ¿Cómo se da de comer a la gente con el planeamiento de La Oliva? ¿Con el turismo? Todo el mundo vive bien. ¿Con el turismo? Y es el único municipio que no ha sufrido en estos momentos la desgracia que tenemos. ¿Tiene el mayor nivel de pobreza de la isla de Fuerteventura? No, el mayor nivel de pobreza de Fuerteventura está en otros municipios, no está en este. No está en este. Y si no, que me digan los que tienen pobreza... Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Usted me lo dice, los que son. Sea seria, deme la relación. Y yo lo llevaré a la alcaldesa, que es mi hija. Y le digo una cosa. Nosotros tenemos una empresa que fue donada al ayuntamiento de suministro de agua, que tiene 8 millones en caja. Y si tenemos que coger y modificarlos de crédito para que esas personas que usted dice que están en una indigencia casi total, que solamente tiene que darles cabida, sea inteligente y deme la lista. Comprométase conmigo. Comprométese, no mucha lengua y poco pan. Un segundito. Me dice usted, tenemos aquí una relación, indigentes 40, 50, 60.
sea seria. Pero si es que la policía municipal le puede decir todos los indigentes que hay en Corralejo sin necesidad. Hágalo. No hay pobres. Porque mi hija está pendiente. No hay pobres. A que efectivamente las personas que estén necesitadas se acerquen al ayuntamiento para que su comida digna no le falte ni sus ¿No hay pobres en La Oliva? ¿No hay personas pobres en La Oliva? No hay pobres en La Oliva. De La Oliva no hay ni un pobre. De La Oliva, lo que se llama de La Oliva nativos. Usted lo que trata, y por eso es mi indignación, empañar a quien está de alcalde. Decir que ahora aquí hay hambre, porque está la hija de Domingo González Arroyo de alcaldesa. Eso es lo que se trata. Domingo, ¿tu padre fue alcalde de La Oliva? Mi padre fue alcalde de La Oliva por el Frente Popular. ¿Tú fuiste alcalde de La Oliva? ¿Tu hija es alcaldesa de La Oliva? Sí. ¿Esto es un negocio familiar? No, yo he sido alcalde después de que empezó la democracia. Mi padre fue con el Frente Popular, comunistas y socialistas, y mi hija en una moción de censura que yo como presidente del partido, y ella con permiso del Partido Popular se presentó conmigo. Se puede incorporar al Partido Popular cuando le dé la gana. Pilar es una chica preparada, una mujer que terminó su carrera de Derecho con 21 años, y yo creo que es una persona que está colaborando con todos. ¿Y cuál es la prioridad que tiene tu hija en la alcaldía de La Oliva? ¿Cuál es la prioridad para el municipio? ¿Más hoteles, más complejos, más resorts turísticos? ¿O está pensando en variar el modelo? No, Pilar en este momento, sí, el partido piensa que La Oliva en este momento hay que mantener, conservar en perfectas condiciones lo que tenemos. Con lo que tenemos estamos contentos. Oye, viviendas vacacionales, Domingo. ¿Cómo? Viviendas vacacionales. Sí. Es una de las causas por las que los municipios como La Oliva sufren encarecimiento de precios en el alquiler y, por lo tanto, difícil acceso de la gente a viviendas residenciales. ¿Por qué hay tantas viviendas vacacionales en La Oliva? ¿Es en proporción el municipio español con más viviendas vacacionales? Yo creo que eso no perjudica. No perjudica. ¿Hay corrupción en La Oliva? ¿Ha habido corrupción durante tu mandato en La Oliva? Si en La Oliva ha habido corrupción, te digo con toda sinceridad, Dios nos libre que la hubiera habido, porque estos no han revuelto más, porque no han podido. Su ansiedad de querer más y querer poner más planes parciales, cuanto más mejor, pues ha llevado a esta situación. Ahora mismo yo creo que este municipio, que podía ser modélico y, vamos, era utópico. Cuando yo llegué aquí en el año 93 era un lugar paradisíaco y ahora mismo realmente es un escombro. Las competencias en materia de vivienda las ostenta el Gobierno de Canarias, pero como hemos visto, los ayuntamientos tienen que ver, y mucho, en este asunto. ¿Por qué el fracaso de la vivienda pública en las islas? ¿Cuáles son las competencias que tienen los ayuntamientos, específicamente los ayuntamientos canarios en materia de vivienda, para satisfacer la necesidad de vivienda? Pues competencias como tal para la construcción de viviendas no tenemos, y lo que hacemos habitualmente los ayuntamientos es cedemos suelo público, en este caso al Gobierno de Canarias, para que promuevan la construcción de viviendas del Instituto Canario o bien a través de su empresa pública Visocam. Te voy a poner este vídeo de Ángel Lobo, que es experto en derecho urbanístico. ¿Pero pueden los ayuntamientos promover de por sí vivienda pública? Sí, por supuesto, pueden y deben para sus vecinos. Pero eso no quiere decir que lo que ponga la ley después muchas veces se cumpla. Un ayuntamiento lo venderá a los vecinos diciendo que no le dejan al ayuntamiento promover su propio plan general. ¿Los ayuntamientos están verdaderamente comprometidos en estas sesiones, en estas promociones? Es que es una obligación incluirlo dentro del planeamiento. Sí, ¿Cómo están, hay tantas obligaciones? ¿Cómo están el tema es cómo están los planes generales, que ahí sí hay dificultad, y eso no lo podemos negar, ha habido dificultad, y por ello también es lo que demandábamos desde la FECAM, esa mayor autonomía municipal a la hora de gestionar el planeamiento, de esa aprobación de los planes generales, que en muchos casos hay ayuntamientos que la tramitación puede dilatarse hasta más de 10 años. ¿Que podemos promover? Bueno, la competencia radica en el Gobierno de Canarias. Podemos promover facilitando el planeamiento urbanístico, la ordenación urbanística, para que exista suelo que ceder al Gobierno de Canarias en este caso para que el Gobierno pueda construir esas viviendas. Esta es la directora del Instituto Canario de la Vivienda.
A ver lo que dice. Creo que complica todo un poco, o sea, que es difícil la coordinación, y que al final complica todo un poco, es cierto. Las administraciones deberíamos permanecer unidas porque la realidad es que la gente lo está pasando muy mal. La realidad es que aunque hay una moratoria en cuanto a desahucios, solo lo hay en cuanto a los que tienen que ver con el COVID, y a nosotros nos está llegando entre 3 y 4 desahucios semanales, y la realidad está siendo en la calle muy dura. ¿Compartes esta opinión de la directora del Instituto de la Vivienda? Que es una situación complicada, sí. No, la descoordinación. Creo que no siempre equivale a descoordinación. Lo que ocurre es que las competencias son las que son, evidentemente, y las competencias, nosotros los ayuntamientos tenemos que atender la emergencia social, y yo creo que lo que hay que impulsar realmente es ese plan de vivienda, agilizar trámites por parte de los ayuntamientos, también es cierto, por parte del gobierno, por parte de los cabildos. Prioridad yo creo que es absoluta. Lo único que los recursos con los que contamos los ayuntamientos para poder limar esas dificultades que pueda haber en esa gestión ahora mismo son complejos. Debo entender entonces que los ayuntamientos canarios no están suficientemente armados de personal especializado en materia urbanística, por ejemplo, como para acometer los retos de un plan de vivienda como el que se quiere acometer ahora. Lo que necesitamos es poder contratar ese personal especializado en gestión de planeamiento. A ver, hay funcionarios en las oficinas técnicas municipales, pero se necesitan más de los que actualmente contamos. Hay una modalidad de vivienda que no hemos mencionado, la vivienda protegida. Su responsable directo en la Comunidad Canaria es la empresa pública Visocan. Para encuadrar un poquito esta conversación, ¿podrías explicarnos qué es exactamente Visocan y cuáles son sus funciones? Sí, bueno, Visocan es una sociedad mercantil, propiedad íntegra de la comunidad autónoma, el único socio es la comunidad autónoma, y su objeto social es la promoción de vivienda protegida de régimen privado. Nuestro mercado natural son las familias que, teniendo recursos, pocos recursos, pero tiene recursos, no puede acceder a la vivienda pública porque sus recursos están por encima del 1,5 IPREN, pero sin embargo no pueden llegar al mercado privado, ni en compra ni en alquiler. ¿Qué papel va a desempeñar Visocan en el vigente Plan de Vivienda 2020-2025? Bueno, digamos que las líneas de actuación que ha marcado Visocan en el plan propio que ha desarrollado están coordinadas con el Plan de Vivienda de Canarias y básicamente vamos a atender a ese extracto de población. La pretensión... ¿Cuántas personas más o menos? ¿Cuántas familias? Nuestro plan prevé poner en el mercado, en alquiler, unas 3.000 viviendas en los próximos 3 años. Llevas casi 9 años al frente de la gerencia de Visocan. 8 de esos años no se ha construido una sola vivienda en Canarias. ¿Cómo es posible esto? ¿Cuáles son las causas? Por lo que respecta a Visocan, desde en el año 2013 que yo accedí a la gerencia, era el peor momento probablemente de la sociedad por la crisis inmobiliaria de los años 2009-2011. Financieramente Visocan estaba muy tocada por esa crisis inmobiliaria y digamos que no hemos conseguido en los últimos años acceder a financiación para poner en marcha promoción de vivienda en los suelos que ya dispone Visocan. Con el plan que se hizo en el año 2020 lo que se pretendía no solo era las líneas que hablé antes de viviendas semiterminadas, sino empezar a promover también los suelos propios de Visocan, sobre todo en las zonas donde hay mayor tensión del mercado del alquiler, ¿no? Eso yo creo que ahora lo vamos a poner en marcha porque ahora vamos a contar con recursos financieros para ello, ¿no? Sin embargo, en el año 20 Visocan acabó con 8 millones de superávit que se sumaron a otros millones que tenía en cartera, 17 millones creo que en total.
¿Por qué ese dinero no se invirtió, no se ha invertido aún en por lo menos paliar en alguna medida este déficit de vivienda? Bueno, una cosa son los flujos de resultados, de explotación, y otra cosa son los flujos de tesorería. O sea, el hecho de que Visocam tenga un beneficio de 6 millones de euros no quiere decir que los 6 millones de euros estén en la cuenta corriente esperando para. En gran medida, algunos de esos millones se destinan al pago de la deuda, porque hay una cosa que hay que dejar claro, Visocam, todas las promociones de vivienda que ha hecho históricamente en los últimos 43 años de existencia, es con financiación ajena, no con recursos públicos. O sea, Visocam siempre ha ido al mercado financiero a obtener financiación para hacer las promociones. Y esas deudas hay que seguirlas pagando, ¿no? Bueno, te voy a poner un vídeo. Es Isabel Saavedra. Pero ¿se están produciendo desahucios de vivienda de propiedad pública, de propiedad de Visocam? Se están produciendo o por lo menos lo están intentando. ¿Cómo que lo están intentando? Bueno, ellos presentan la demanda de desahucio contra una persona que a lo mejor deja de pagar 90 porque son alquileres bajos, en este caso sí, y luego cuando esa persona pues se pone en contacto con el sindicato o con cualquier asociación, pues entonces se paraliza, pero ese miedo, sí, ellos dicen que no, pero nosotros los hemos visto. O sea que lo que no se puede hacer es que una empresa pública, que es capital del Gobierno de Canarias, esté desahuciando a familias vulnerables. Isabel Saavedra, del Sindicato de Inquilinos, ¿se está desahuciando a personas por parte de Visocam, por parte de la empresa pública de la que eres gerente? No. Ahora mismo y desde hace ya bastantes años, solo se promueven, expedientes judiciales contra familias que no solo tengan deuda, sino que no atiendan a ningún tipo de reclamación o de explicación por parte de Visocam, o hay problemas serios de convivencia vecinales denunciados por los vecinos, la comunidad, además. ¿Y crees que la vivienda es una prioridad en Canarias? Ahora mismo sí. Yo creo que debería ser una prioridad desde hace mucho tiempo. ¿Y el matiz? ¿A qué viene el matiz? ¿Significa que hasta ahora mismo no lo era? Yo creo que no lo era ahora ni lo ha sido nunca. O sea, en los estándares o digamos las patas del estado del bienestar siempre se ha hablado de educación, se ha hablado de sanidad, pero nunca se le ha dado la importancia a la vivienda que tiene, ¿no? Hay que invertir más en vivienda y hay que mejorar la gestión de la vivienda pública también. No permitir que se haga negocio con la vivienda pública, ¿no? ¿Se está haciendo negocio con la vivienda pública? ¿Se ha hecho negocio con la vivienda pública? Históricamente sí, la mala gestión o el control ineficaz de la vivienda pública conduce a que haya negocios no controlados. ¿Por parte de? De los vecinos y de todo tipo de personas que hayan aprovechado el poco control por parte de la administración, ¿no? Es grave lo que estás contando, ¿eh? Estamos hablando de que... Bueno, se sabe. Se sabe, pero no se actúa. Pero no se actúa. No se actúa. Se sabe. Y eso es en Canarias. Así nos cuentan algunos isleños cómo se vive en otros puntos de Europa. Os mando este vídeo desde Londres, donde el acceso a la vivienda es muy complicado. No hay viviendas y no hay terreno donde construir nuevas viviendas. En Berlín encontrar piso es súper difícil. Hay demasiada gente en esta ciudad para tan poca vivienda y además el alquiler cada vez está más y más caro. Hasta el punto que yo diría que es más o menos igual que Múnich, que es conocido por ser una ciudad muy cara, pero claro, el salario en Múnich no es igual que el salario en Berlín, con lo cual la vivienda está cada vez menos accesible. Pues la situación en Holanda es un poco compleja. Hay mucha demanda, los precios han disparado mucho en los últimos años y hay muchos compradores por cada vivienda. Luego hay ayudas para gente con muy pocos recursos, pero la gente joven con estudios y con trabajo, que es la mayoría de la gente, normalmente tiene que pagar alquileres de más de 1.000 o 1.200 euros por un pequeño estudio en una de las grandes ciudades. Vivo en Bruselas, en Bélgica, desde hace 6 años y el mercado de la vivienda es mucho más accesible para los jóvenes. Ahora, después de estos años, he decidido pues dar el siguiente paso y plantearme comprar un piso. Y aunque efectivamente los precios de la vivienda son superiores, sé que tengo la posibilidad de pagar la hipoteca de forma mucho más cómoda de lo que lo podría ser en España. El
derecho a la vivienda digna está recogido en el artículo 47 de la Constitución. Resulta triste que cada vez haya más personas que esperan ver ese derecho cumplido.